Hola, ¿qué tal? Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy te traigo una cápsula sumamente interesante acerca de las puertas, umbrales o rediles como les quieras llamar. En el hebreo son sinónimos. Y bueno, las puertas son sumamente importantes y sobre todo en el mundo antiguo, pues marcaban posesión territorial, marcaban una esfera de gobierno real que se establecía mediante las guerras que se ganaban en el tiempo antiguo. Las puertas eran una definición de hasta dónde se podía tener acceso y hasta dónde ya no podía pertenecerse a. Las puertas eran aquellas estructuras de madera o de metal muy fuerte que nos delimitaban un acceso, y sabemos que en lo espiritual tenemos puertas que delimitan y nos dan accesos legales. Recordemos que la palabra nos habla acerca de que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas por las cuales entraremos y cada una de esas puertas representa una de las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles, ¿te das cuenta? 12 número de autoridad, y las puertas no podían ser la excepción. Veremos acerca de las puertas en el libro de Apocalipsis, en donde incluso se definen. Podemos ver en Salmos 24 del 7 a 8 que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aquí podemos ver claramente cómo Dios nos habla también de las puertas espirituales, de esas puertas por las que entrará nuestro Dios, esas puertas eternas a las cuales tú y yo tenemos acceso por medio de Jesucristo. Esas puertas de eternidad, las cuales se encuentran abiertas para ti y para mí, en las cuales dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está detrás de esa puerta. Jesús es esa puerta por medio de la cual entraremos a nuestra morada eterna y celestial. Y podemos ver cómo también a lo largo de la Biblia las puertas son señal de protección. Podemos ver en Éxodo 12 del 22 al 23 cuando nos habla acerca de la salida de Egipto, que dice la palabra: echen la sangre del cordero en una vasija, tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ellas la sangre de los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Y aquí queremos ir más allá. ¿Sabías tú que en el tiempo antiguo había un pacto de umbrales, un pacto de puertas? Es verdad, sabemos que Dios es un Dios de pactos, hizo pacto con Israel, hizo pacto con nosotros por medio de la sangre de Cristo. En el tiempo antiguo había pacto cuando se atravesaba una puerta. Sabemos que las casas antecedían a los templos, pues antes de que estos fueran construidos, las personas se unían en familia y el principal, o más bien el único sacerdote en el tiempo antiguo era el padre, quien hablaba acerca de los preceptos de Dios y de la Torá dentro de su familia. Después se hizo la construcción del templo y el resto es historia. Pero al principio se hacía un altar familiar, y este altar familiar siempre se hacía a la entrada de la puerta. Estaba el marco de la puerta, conocido también como umbral, y ahí era en donde se ofrecían los sacrificios. ¿Qué pasaba en el tiempo antiguo e incluso en la actualidad todavía en la cultura oriental? Bueno, cuando una persona entraba a esa casa y pasaba a través de esa sangre, esta persona estaba haciendo un pacto con la familia, con todas las personas que ahí habitaban, un pacto de hospitalidad. Si tú revisas la palabra, hemos sido llamados a ser buenos hospedadores, porque es parte de la cultura oriental y era una parte fundamental de la cultura judía, en donde incluso a los pastores, entre otras cosas, se les dice que deben de ser buenos hospedadores de personas, porque así hacían pacto con los convidados. Los convidados eran estas personas extrañas que entraban bajo el tejado o bajo el techo de un hogar, y al entrar bajo el techo de un hogar tenían forzosamente que atravesar la puerta o umbral.
Al atravesarla, en esa puerta donde se ofrecía el sacrificio familiar, forzosamente tenía que pasar sobre esa sangre haciendo pacto. ¿Y qué significaba este pacto? Pues significaba que ahora las personas de adentro tenían que estar incluso dispuestas a dar su vida por salvaguardar a este convidado, a este huésped, a este invitado que hoy entraba a su casa haciendo pacto de puerta. Eso era lo que significaba. Si una persona pasaba o entraba por una casa desde un lugar diferente, recordemos que antiguamente las casas hebreas solamente tenían una puerta de acceso. No era como ahora que tenemos la puerta de la cocina, la puerta principal, la puerta de la cochera. Antes no, era solamente una puerta de acceso y esta puerta, pasar por ella, daba legalidad. Si alguien entraba por un lugar diferente, hablemos de una ventana, por ejemplo, esto era una ofensa y se consideraba que la persona que entraba de esta manera ilegal y ofensiva era para robar o para asesinar a alguno de los miembros de la casa. ¿Por qué? Porque cuando una persona entraba por un medio diferente, eso significaba que no estaba dispuesta a hacer pacto de lealtad, pacto de hospitalidad con las personas que vivían en esa casa. Por eso era considerada una ofensa e incluso un símbolo de traición si esta persona era una conocida de las personas que ahí habitaban. Es importante saber que en los tiempos antiguos, en los tiempos judíos y en la cultura oriental, esto aún prevalece a la fecha de hoy. Entonces, cuando el pueblo judío salió de Egipto por la mano de Dios y Dios les mandó a poner sangre en los umbrales o en los postes de las puertas como señal de pacto, a partir de ahí Israel fue una nación nueva, lo cual quiere decir que ningún judío y ningún hebreo desconocía este pacto. Primero, por ser orientales, todos lo sabían, y segundo, porque sabían que la sangre que había sido puesta ahí era la sangre del cordero que había sido prometida para venir de manera posterior. Por eso habla el libro de Hebreos acerca de esto, porque ya una vez que vino Jesús y en él se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, era un hecho que cuando se hacía este sacrificio y se traspasaba esa puerta, se estaba pisoteando la sangre. Estamos hablando de un hecho físico, de algo que se hizo siglos después en lo espiritual, pues cuando fue la salida de Egipto todavía no venía Jesús a dar su sangre por nosotros. Y te voy a mostrar lo que dice Deuteronomio 5, 6, 5 al 9. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que hoy te mando yo estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás, ojo, en los postes de tu casa y en las puertas. Ahí tenía que ser inscrita también la ley de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo incluso en la época medieval, ya con todos estos grandes reformadores, los edictos se ponían en las puertas. Ahí se ponían los edictos, en los edictos de las catedrales, en las puertas de los grandes templos. Ahí se clavaban los edictos para dar legalidad. Ahora podemos ver en este Éxodo 12 que nos explica toda esta historia acerca de cómo sacó Dios al pueblo egipcio. 7 y después brincamos al 13, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en las que han de comer, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre fue una señal de Dios, porque él sabía acerca de esta cultura que significaba un pacto. Haber puesto la sangre en el dintel, en el umbral o en las postes de las puertas, entiéndase que todo esto es sinónimo en el hebreo, significaba que las personas de adentro estaban dispuestas a hacer un pacto con Dios, que Dios era invitado, era convidado y que él podía entrar libremente con ellos a pactar.
Si tú te fijas en el hebreo, la manera correcta de traducir esto es: saltaré por encima de la sangre. Lo que te comentaba, pasarías por encima, no pisoteándola, sino pasando por encima, en señal de pacto, de que en esa casa Dios era bienvenido, y por lo tanto entraría y haría pacto con esas personas. Por eso más adelante en Apocalipsis 3:20 dice: si alguno toca la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si tú invitas a Jesús a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida, Él la atravesará y hará ese pacto contigo. ¿Cuál era el pacto? Ese pacto de hospitalidad, de dar su vida por ti. Ese pacto donde Él se compromete a que tú serás lo más importante para Él, y donde Él dará su vida por darte salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta cómo compaginan perfectamente el Antiguo con el Nuevo Testamento en las promesas de nuestro Dios? Fue también señal del nuevo año, porque a partir de ahí se instituyó el nacimiento de la nueva nación de Israel. Y esto lo podemos traer a nuestros días también, porque bueno, si tú lees un poquito, verás que en la cultura, no nada más quiero decir judía, porque fue en la mayoría de las culturas antiguas, en donde los rituales de matrimonio se hacían bajo los umbrales o bajo las puertas o bajo los arcos que representaban los altares familiares. En hebreo se dice jupá. A nuestra fecha tú puedes darte cuenta cómo sobre todo las personas que se casan en jardines o las personas que se casan en la playa ponen como una puerta simulada, como una puerta con flores alrededor, con unas telas hermosas, pero al final unas puertas que representan ese umbral en el cual se hace pacto. Y la verdad es que en nuestra cultura occidental pues poco entendemos de esto. Lo hacemos como un adorno, como algo lindo que se ve en el cuadro, ¿no? Pero sí tiene un significado espiritual muy grande, porque recuerda que se hacía el sacrificio en ese umbral, es decir, en esa puerta. Ahora, cuando las culturas lo llevan a cabo, aún en algunos lugares lo llevan a cabo en el Medio Oriente, cuando se casaban bajo esa puerta, ellos estaban pactando. Después de que ellos se casaban, en el antiguo tiempo, la chica tenía que cruzar esa puerta. Cuando ella cruzaba esa puerta, que era la de la casa del novio donde se hacían los sacrificios, inmediatamente la familia del novio la arropaba, la aceptaba. En ese momento el novio la cargaba y atravesaba esa puerta como señal de ya un pacto. El matrimonio se celebraba como pacto de puerta, como pacto de umbral, como podrás darte cuenta. Así que lo que hoy para nosotros es una decoración muy linda, tiene un significado muy importante en las culturas antiguas que trasciende al significado bíblico de lo que es el mundo espiritual para nosotros. Y como Dios hizo pacto con su pueblo, es a raíz de eso que Dios empezó a hablar de la idolatría todavía más fuerte. Ya lo había hecho, lo reitera en Éxodo 20 con los 10 mandamientos, porque cuando Dios hace pacto con Israel, cuando dice pon la sangre en los dinteles de la puerta, yo entenderé que soy invitado, entraré y haré pacto contigo. En ese momento se hizo el pacto entre Dios y su pueblo Israel, y a partir de ahí toda adoración a cualquier otro Dios es considerada idolatría e incluso adulterio a los ojos del Señor. Por eso dice Jeremías 31:31 que el pueblo rompió el pacto que Dios había hecho con ellos, aunque él había sido un marido. ¿Por qué? Porque ahí para nosotros es un poco difícil porque no estamos en esa cultura, pero si entendemos el contexto, sabremos que todos estaban claros y ciertos que Dios entraría a hacer un pacto de perpetuidad con aquella nación. Señor, dice Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por puerta, la que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque las puertas definían territorios espirituales y daban legalidad de entrada. Podemos ver cómo el Señor habla más adelante en el libro de Juan 10:1 acerca de la puerta del redil. ¿Qué es la
puerta del redil significa que se requiere de una genética y de una legalidad espiritual en donde solo las ovejas del pastor entrarán. ¿Quiénes son las ovejas del pastor? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Recuerdas que te comenté que tenías que entrar por la puerta principal y por ningún otro lado? Bueno, aquí tenemos la base bíblica. Dice Juan 10, 7 al 10, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Por qué? Porque la puerta es Cristo. Que no te engañen, que no te digan que hay otro camino. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Que no te vendan otra puerta, que no te vendan otra entrada, que no te quieran vender otro acceso, porque la puerta es solo una, la puerta de salvación, que es Jesús. Recuerda que las puertas eran lugares donde se juzgaba y se gobernaba sobre asuntos legales. Lo podemos ver en el libro de Jueces 4, cuando vemos la historia de Débora, la profetisa, donde dice, Jueces 4:5, y juzgaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. En la puerta hay juicio. ¿Cómo estás parado en esa puerta? ¿Estás parado con toda legalidad? ¿Estás parado de manera firme o estás tambaleando? ¿Tienes un pie adentro, tienes otro pie afuera? ¿Todavía estás a la entrada pero no has cruzado? ¿Cuál es tu posición dentro de esta puerta? Tomar las puertas significaba que se conquistaba un ámbito o un lugar. Si tú puedes revisar acerca de la historia de los tiempos antiguos, ellos podían ir conquistando poco a poco ciertos territorios, ciertas aldeas, pero cuando se llegaba a la puerta de la ciudad principal y esta era tomada, era cuando verdaderamente podían decir que habían tomado el territorio y que tenían éxito y que podía venir el rey o la autoridad superior a instaurarse en ese trono, porque la puerta principal ya había sido tomada. Veamos Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué está diciendo Dios? De cierto yo te daré legalidad y te daré autoridad para penetrar y para tomar esos territorios que aparentemente no te correspondían, pero que yo, Jehová de los ejércitos, he ganado para ti. Es importante tomar en cuenta que las puertas eran también el lugar en donde se daba voz a los edictos, donde se pegaban. Te comentaba que en las catedrales, por ejemplo, cuando se hizo esta gran reforma protestante, todos estos edictos se pegaron en las puertas de aquella catedral. Dice la palabra en Proverbios 8, del 3 al 7, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Fíjate cómo esto empieza diciendo, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Se está dando la exhortación, se está dando un veredicto, se está incitando a hacer lo recto delante de Dios, en las puertas de la ciudad. Y hay diferentes tipos de puertas. Es importante que entendamos que hay puertas que Dios destruye para que no nos sigan limitando en lo que Él tiene para nosotros. Hay puertas de trabajos que no te convienen y que no son el lugar en donde Dios te va a hacer florecer. Hay puertas de acceso a personas que ya no van a caminar contigo porque ya no son de bendición para tu vida. Hay puertas de lugares que ya no son para ti, aunque lleves mucho tiempo ahí, aunque te sientas muy cómodo, porque no son el lugar donde Dios te va a hacer florecer. Dice la palabra, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios es el que quebranta y cierra puertas que no te convienen, que te van a llevar a la perdición. ¿Cuántas veces vemos jóvenes llorando porque el novio o la novia les dijo que ya no quería nada? Y a veces incluso tienen intentos de suicidio. Son puertas que Dios cerró porque no les iban a conducir a nada bueno, no les iban a beneficiar, pero no lo entendemos. Por eso dice la palabra que andamos por fe y no por vista.
Las puertas son el lugar donde se clavaban los documentos legales para adquisición de un territorio. El documento legal que tú y yo tenemos hoy es la palabra de Dios, es la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Recuerda que los muros del Señor dan salvación y sus puertas dan alabanzas. Dice, los muros eran ese cerco de protección y las puertas eran ese lugar de acceso donde nosotros debemos de rendir alabanza y adoración a nuestro Dios. ¿Qué puertas quieres atravesar? Alaba a Dios. ¿Qué puertas ya se han cerrado? Alaba a Dios. ¿Qué puertas quieres atravesar? Alaba a Dios. ¿Qué puertas estás pidiendo porque el Señor abra? Alaba a Dios. En cualquier circunstancia, que esas puertas sean de alabanza y de glorificación, porque el que cierra y el que abre es sabio, es santo y sabe por qué lo hace. Recuerda que abrir una puerta significa recibir la injerencia de algo, la posesión legal de algo. Hay puertas en donde Dios te dice, hoy tú y yo nos encerramos, porque hoy yo voy a tener intimidad contigo, yo voy a ser tu Dios. Eso lo vemos en el libro de Mateo, cuando dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. A veces es necesario cerrar la puerta detrás de nosotros para tener esa oportunidad de acceso legal y de intimidad con el Señor. Dice Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti las puertas. Hay puertas que nos corresponde a ti y a mí cerrar. Aunque a veces duela, aunque a veces signifique un sacrificio, hay puertas que tú y yo tenemos que cerrar. Y hay puertas que tú y yo tenemos que cruzar para cambiar de ámbito o de posición de autoridad. Hay puertas que tú y yo tenemos que atravesar con toda legalidad de parte de Dios. Hay puertas por las que solo entran las personas a quienes Dios reconoce en justicia. Dice Salmo 118:20, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entrar a la puerta cerrada con Dios es el lugar de máxima autoridad. Elijamos bien las puertas, elijamos cerrar la puerta para estar con nuestro Dios. Y así como hay puertas de bendición y de acceso legal y puertas por las cuales atravesaremos y Jesús es la puerta, también hay puertas de muerte que buscan prevalecer sobre nosotros. ¿Has escuchado acerca de puertas abiertas en el mundo espiritual? Cuando tú y yo tenemos un pecado, eso abre puertas para los ataques del enemigo. Eso abre las puertas para que podamos ser atacados, para que podamos tener contiendas dentro de nosotros. Es importante también cerrar esas puertas por medio del arrepentimiento y por medio de ponernos a cuentas con Dios. Recuerda que las puertas indican la posesión de Dios y la segunda venida de Jesús. Dice Mateo 24:33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús está cerca, Jesús está llamando. El acercamiento a una puerta y a un portal espiritual habla del acercamiento al fin de los tiempos. Recuerda lo que dice la parábola de las vírgenes en Mateo 25:10. Cuando se cierran las puertas significa que termina la oportunidad o el tiempo para acceder. Es necesario que tú y yo crucemos por ese portal y por ese umbral de salvación que Jesús nos está ofreciendo hoy. Dice 1 Corintios 16:9, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Cuando Dios abre puertas es porque abre el tiempo correcto para que tú llegues a tu propósito, para que tú logres lo que Él te ha prometido, para el cumplimiento de tus promesas. Es importante saber distinguir cuáles son las puertas que Dios cierra y cuáles son las puertas que Dios abre. Cuáles son las puertas que tú y yo tenemos que cerrar y cuáles son las puertas que tú y yo tenemos que abrir. Es importante tener discernimiento para hacer lo correcto, atravesar en los tiempos y en los umbrales correctos de parte de Dios. ¿Cuántas veces has dicho estoy demasiado cansado para seguir luchando por lo que Dios me ha prometido? ¿Cuántas veces has dicho estoy demasiado cansado para seguir esperando mi promesa que ya tiene tanto tiempo? La palabra dice que las puertas que Dios abre, nadie las cierra y que Él te va a dar la fuerza para atravesar a través de ellas. Dice la palabra Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No importa lo cansado que estés, siempre que estés a la entrada de la puerta correcta,
No importa, porque Dios va a ir contigo, te va a tomar de la mano y te va a ayudar a entrar, porque las puertas que Dios te abre son para que las atravieses. Y junto con la puerta abierta te va a dar todo lo que tú necesitas para atravesarla. Dice la palabra en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Habla de la entrada por esa puerta y la salida hacia la Nueva Jerusalén, que es nuestra promesa de salvación. Y hay más versículos, pero me parece que con esto queda claro la puerta de acceso que Dios abrió, que es Jesús y por la cual tú y yo debemos de atravesar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros estudiando un poco más de la palabra. Comparte la cápsula. Si tienes dudas, si tienes más versículos acerca de lo que acabamos de leer, compártelos, quizá hagamos una segunda parte. Muchas gracias y hasta la próxima.